Hola, ¿qué tal? Realizaremos un ejercicio de análisis de circuitos, el cual nos pide determinar la corriente 1 y la corriente 2 del siguiente circuito empleando el método de mallas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer será establecer la dirección en la que va a ir la corriente. En este caso, para la malla 1, estableceré que la corriente vaya en sentido horario. De la misma manera, para la malla 2, estableceré que ésta vaya en sentido horario. Además de ello, es importante establecer los signos tanto de las fuentes de voltaje como de las resistencias. Para las fuentes de voltaje, la parte más corta representa el negativo y la parte más larga representa la parte positiva. Para las resistencias, tomaremos que las entradas son positivas, y las salidas son negativas. De la misma forma que como estamos trabajando en la malla 1, tenemos que la entrada es positiva y la salida es negativa. De la misma manera, para la malla 2 la entrada va a ser positiva y la salida negativa. Aquí tendremos positivo debido a que es la parte más larga de la fuente y aquí tendremos negativo. Como estamos trabajando en la malla 2, en esta parte de la resistencia tendremos entrada positiva y aquí tendremos en la salida negativa. Entonces ya podemos empezar a realizar nuestras ecuaciones para poder determinar la corriente 1 y la corriente 2. Para ello, primero estableceremos una ecuación para la malla 1. Malla 1. Para esta malla tenemos que la corriente va en sentido horario. Por lo tanto, vamos a tomar los signos de salida de cada uno de los elementos. En este caso tenemos que para la fuente de voltaje va a ser un signo positivo. Por lo tanto, ponemos 12 volts. Ahora, en la salida de la resistencia 1 tenemos un menos. Entonces este será menos 220 ohms multiplicado por la corriente 1, porque solamente está pasando esa corriente en esta resistencia. Pero tenemos que analizar la resistencia 2, debido a que ésta se ve influenciada tanto por la corriente 1 como por la corriente 2, es decir, la corriente 1 va en este sentido. Y en este caso para la corriente 2 va a ir en el sentido opuesto debido a las direcciones que establecimos para las corrientes. Como van en sentidos opuestos, estableceremos una diferencia que sería de esta forma. Como estamos trabajando con la malla 1, tendremos un signo negativo. Entonces sería menos 470 ohms por la diferencia de corriente, que será corriente 1 menos la corriente 2. Esto, como ya no tenemos ningún elemento, será igual a 0. Entonces desarrollamos el álgebra para poder simplificar esta ecuación. Es decir, tendremos 12 volts menos 220 ohms de la corriente 1 menos 470 ohms por corriente 1. Esto debido a que estamos haciendo una distribución de menos 470 por la corriente 1 menos 470 por la corriente 2. Entonces en este caso menos 470 ohms por menos la corriente 2 tendremos más 470 ohms por la corriente 2. Esto es igual a 0. Simplificando y acomodando los términos, tendremos entonces menos 690 ohms por la corriente 1 más 470 ohms por la corriente 2 más 12 volts, que es el término independiente. Este es igual a 0. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación que viene representando la descripción de la malla 1. Ahora pasamos a la malla 2. Realizaremos el mismo análisis para poder determinar una ecuación y así nos permita conocer las corrientes. Para ello, observamos que la corriente va a ir en este sentido para la fuente de voltaje. Entonces vamos a tomar el signo negativo. Por lo tanto tendríamos menos 5 volts. Y aquí volvemos a aplicar el mismo análisis. Como se ve influenciada tanto por la corriente 1 y por la corriente 2, tenemos que establecer una diferencia, pero como estamos trabajando en la malla 2, tomaremos el signo menos. Entonces, tendremos menos 470 ohms multiplicado por la corriente 2
menos la corriente 1. Y tenemos dos resistencias, pero esta resistencia solamente se ve influenciada por la corriente 2, ya que va a ir en este sentido. Entonces tendremos el signo de salida, que es menos 4.7K ohms multiplicada por la corriente 2 menos 10K ohms multiplicada por la corriente 2. Esto va a ser igual a 0. Ahora simplificaremos los términos y además de ello los acomodaremos para poder establecer una matriz que nos permita conocer la corriente 1 y la corriente 2. Entonces tenemos menos 5 volts, multiplicamos menos 470 por cada uno de estos términos, es decir, vamos a distribuirlo. Tendremos menos 470 ohms por la corriente 2, más 470 ohms por la corriente 1, menos 4.7K ohms por la corriente 2, menos 10K ohms por la corriente 2, esto es igual a 0. Simplificando los términos y acomodándolos, tendremos 470 ohm de la corriente 1 menos 15.17K ohms por la corriente 2 menos 5 volts. Esto viene representando mi segunda ecuación. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones en cada malla. Lo más sencillo que nosotros podemos realizar para resolver estas ecuaciones que tenemos dos incógnitas, estableceremos una matriz, es decir, en la columna número 1 colocaremos lo que vendría siendo la ecuación número 1, es decir, nosotros tenemos menos 690 ohms de la corriente 1. En este caso tenemos 470 ohms de la corriente 2 y tendremos 12 volts, es el término independiente. En la siguiente columna tendremos 470 ohms de la corriente 1. Aquí tenemos que considerar el signo, que sería menos 15.17K ohms por la corriente 2. Y aquí tenemos menos 5 volts. Para poder resolver esta matriz, lo más conveniente es que empleemos una calculadora, debido a que estas tienen la función para poder resolver las matrices. Además de ello, también hay aplicaciones o tenemos páginas en las cuales nos pueden hacer mucho más fácil el cálculo. Esto nos servirá debido a que en los exámenes, si utilizamos la calculadora, podemos simplificar muy rápido toda esta expresión y ahorrarnos mucho tiempo para poder resolver este problema. Entonces, empleando una calculadora, tendremos que la corriente 1 será igual a 17.53 mA y para la corriente 2 tendremos 0.213 mA.